Consistencias externas. Le hago una sugerencia. No sé si tiene usted, cuando yo asiento la voz a algo, usted tiene que poner énfasis que ese asentamiento de voz puede ser alguna pregunta de examen. Entonces, esa técnica tengo siempre que estudio. Cuando el profesor asienta algo interesante, asienta, es porque puede pasar algo con eso. Bien, consistencia externa, punto aparte. A final del siglo XIX, ponen en números romanos 19. ¿Sí sabe cuál es el signo número romano 19? Hola. A finales del siglo XIX se volvió una moda utilizar evidencias arqueológicas. A finales del siglo XIX se volvió una moda utilizar evidencia arqueológica para supuestamente desaprobar los relatos históricos de la Biblia. Para supuestamente desaprobar los relatos históricos de la Biblia. Punto seguido. Esto ocurrió, esto ocurrió tantas veces, esto ocurrió tantas veces que si examinas reportajes de esa época, eso ocurrió tantas veces que si examinas reportajes de esa época, muchos eruditos cristianos, de hecho, parecían preguntarse, de hecho, parecían preguntarse, de hecho, parecían preguntarse si los reclamos históricos de la Biblia, si los relatos históricos de la Biblia, si los relatos históricos de la Biblia alguna vez podrían ser demostrados, alguna vez podrían ser demostrados. Punto seguido. Sin embargo, durante los últimos 100 años, sin embargo, durante los últimos 100 años, la veracidad y confiabilidad de la Biblia, repito, sin embargo, durante los últimos 100 años, la veracidad y confiabilidad de la Biblia han sido reivindicadas, han sido reivindicadas una y otra vez, una y otra vez, han sido reivindicadas una y otra vez a medida que se han presentado más pruebas, a medida que se han presentado más pruebas. Punto aparte. No quiere, ¿cómo?
Ay, Dios, no puedo entrar. ¿Quién habla? Soy yo, hermana, que no puedo entrar, no, se me cambia, dijo. ¿Pero con quién Qué hablo? vaina. Ya está entrada, pues si ya me estaba hablando es porque ya está adentro. Ya, Dios bendiga, mi hermano. ¿Con quién Este hablo? teléfono se pone bien. Hola, hermana Raquel, Ah, ya, mi hermana Raquel. presente. Ya, ok. Gracias. A ver, repito, la veracidad y confiabilidad de la Biblia han sido reivindicadas una y otra vez a medida que se han presentado más pruebas. Punto aparte. No quiero pensar mucho tiempo en esto. No quiero pensar o pasar mucho tiempo en esto, coma, pero sí quiero indicarles, pero sí quiero indicarles un gran proceso en el libro de Job, en el libro de Josh, Josh, o Josh McDowell, deletreo el nombre, JoshMcDowell, McDowell. Si copiaron ese nombre, si copiaron ese nombre, mis hermanos, Amén. ya, coma, ya, este, este apologético escribió un libro que se llama Evidencia que existe, que exige un veredicto. Evidencia que exige un veredicto. Evidencia que exige un veredicto. Y hay otro libro también. La nueva evidencia que exige un veredicto. La nueva evidencia que exige un veredicto. Mire, aquí estos dos nombres de estos libros están aquí en este libro que tengo yo. Está en inglés, pero yo soy malo en inglés, por eso lo estoy dando en español. O sea, el primer libro es Evidencia que exige un veredicto. Y el segundo libro es La nueva evidencia que exige un veredicto. La nueva evidencia. La primera es evidencia. La segunda es la nueva evidencia que exige un veredicto. Hay otro libro, Una defensa lista. Una defensa lista. Una defensa lista. Pónganme atención un ratito, mis amados hermanos. Estos libros que aquí dicta el autor de este libro de apologética, da el nombre de Josh McDowell, hace estos libros. Acuérdese que yo le mandé a hacer una investigación y ahí le mandé bastantes autores de libros apologéticos. A ver, mi hermano Walter, que hizo el deber.
Mi hermano Walter. No hay mi hermano Walter, se fue. Hola, mi hermano Walter García. Mi hermano Walter García. Amén, hermano. Estaba en el baño. ¿Qué? ¿No se escucha? ¿No se me escucha? Sí, sino que estaba en el baño. Ah, ya. Te estaba diciendo que en el deber que yo les envié, ahí hay bastante, algunos nombres de algunos apologéticos que han escrito algunos libros. Y estos libros que ahorita yo le estoy dictando es para también para investigación, para que puedan sacar algún extracto de lo que es la investigación, de lo que le estoy pidiendo en el deber. No sé En uno de si los deberes está ese nombre de ahí, Jobs McDowell, supongo que. en el deber está ahí el nombre de él, Joseph McDowell. Sí es. Claro. Entonces, Claro, y que evidencia que exige un veredicto está uno de los de. claro, por eso yo le estoy dando una pauta más o menos. Si han hecho con otros libros, está bien. Bueno, seguimos entonces. Vamos a analizar esta consistencia externa. Dice que a finales del siglo XIX eh, se utiliza como evidencia arqueológica supuestamente para desarrollar relatos históricos de la Biblia. Y tantas veces hubo reportajes de esa época y muchos eruditos cristianos han hecho eh, relatos que parecen históricos de la Biblia. ¿Alguna vez se pudo demostrar de estos relatos históricos? Dice que hace 100 años, hace 100 años hubo una veracidad de las escrituras, lo que estamos estudiando, ¿no? La credibilidad de las escrituras. Entonces, al ser esto, hay una confiabilidad que lo que está en la Biblia es algo real y que alguien pregunta por ahí, ¿y cuándo se puede demostrar lo que dice la Biblia? Entonces yo digo que sí se puede demostrar estudiándola, leyéndola y esperando cuando venga nuestro Redentor, nuestro Salvador, porque Él ya vino a salvarnos. Él ya vino a, a redimirnos. Por eso nosotros somos redimidos por la sangre de Él. Y aquí este apologético y filósofo, también teólogo, Josh McDowell, dice que ha hecho unos libros referentes a lo que está extracto de las escrituras. O sea, él defiende también que la veracidad de la Biblia hay que también sacarla como él. Hay muchos escritores, por eso yo le mandé a investigar, que han hecho libros, pero la mayoría he sacado extractos de la palabra mismo de Dios, de la santa palabra de la Biblia. Por eso yo le mandé esa investigación para que ustedes aprendan y puedan defender la veracidad de la existencia de Dios sobre nosotros. Por eso es este estudio de apologética que hemos estado estudiando. ¿Alguna pregunta de esto, mi amado hermano? Bueno, no hay preguntas, sigamos. Punto aparte. Un subtítulo.
No es subtítulo. Punto aparte. Durante las excavaciones de Jericó, durante las excavaciones de Jericó, durante las excavaciones de Jericó, entre paréntesis ponga, en la década de los 30, en la década de los 30, el arqueólogo Garstan, deletreo este nombre, G-A-R-S-T-A-N-G, Garstan, halló algo tan deslumbrante, halló algo tan deslumbrante. Vamos a repetir esto. Durante las excavaciones de Jericó, en la década de los 30, el arqueólogo Garstan halló algo tan deslumbrante que una declaración de lo que se encontró, que una declaración de lo que se encontró que una declaración de lo que se encontró fue preparada y firmada por él y dos miembros de su equipo. Fue preparada y firmada por él y dos miembros de su equipo. Punto seguido. En relación a estos hallazgos, Garstan dice, en relación a estos hallazgos, Garstan dice, pone ahí entre comillas, en cuanto al hecho principal, coma, entonces no queda duda en cuanto a los hechos principal, coma, entonces no queda duda, dos puntos seguidos. Los muros de Jericó cayeron hacia afuera. Los muros de Jericó cayeron hacia afuera. Los muros de Jericó cayeron hacia afuera tan completamente que los atacantes, tan completamente que los atacantes podrían trepar las ruinas, para entrar a la ciudad. Para entrar a la ciudad. Punto seguido. Una pregunta de interrogación. ¿Por qué es tan inusual? Cierre la pregunta. ¿Por qué es tan inusual? Cierre ahí la pregunta. Porque los muros de la ciudad no caen hacia afuera. ¿Por qué los muros de la ciudad no caen hacia afuera? Coma. Lo hacen hacia adentro. Lo hacen hacia adentro. Punto aparte. Y sin embargo, en Josué 6:20, y sin embargo, en Josué 6:20, y sin embargo, en Josué 6:20, leemos dos puntos seguidos. Leemos dos puntos seguidos. El muro se derrumbó.
el muro se derrumbó, coma, el pueblo subió luego a la ciudad, coma, a la ciudad, coma, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Cada uno derecho hacia adelante, coma, y la tomaron. Punto aparte. Vamos a analizar este punto. Dice que, en este punto, dice que se preguntaban que los muros de Jericó, ¿por qué cayeron hacia adelante? Si normalmente cuando se derrumba algo, caen para adentro. Entonces, escritor, Gastán, se hace esa pregunta. Entonces, en Josué 6:20, aquí este pasaje narra sobre Jericó. Después de rodear la ciudad y en el momento indicado, el pueblo de Dios gritó y los sacerdotes tocaron las trompetas. Esto provocó que los muros de la ciudad se derrumbaran, pero pero no cayeran para adentro, porque si caían para adentro, no se podía entrar a la ciudad. Sí, sí me hago entender, ¿no? Entonces, lo sobrenatural es que los muros caen para afuera, cosa que le abrieron un espacio y el pueblo de Israel comenzó a invadir la ciudad, a tomarla. Entonces, este ejemplo es un ejemplo de fe, un ejemplo de obediencia y de confianza en que nosotros tenemos que tener sobre la guía de Dios sobre nuestras vidas. Los israelitas siguieron las instrucciones específicas para tener la victoria en esta batalla, confiando en el lugar y en los métodos militares humanos también, aparte de la dirección que el Señor Dios les tenía, ¿no? Esta fue una acción divina. Este versículo enfatiza que él fue la fe y la obediencia del pueblo gritando y tocando trompetas, lo que llevó la caída de los muros, no de la propia fuerza militar. La importancia de la obediencia, amados hermanos. El pueblo siguió las instrucciones de Dios al pie de la letra, incluyendo las instrucciones de no gritar hasta que sea el momento señalado, como dice ahí en la Biblia en el versículo 11. Esto destaca, amados hermanos, la importancia de seguir los planes de Dios en nuestras vidas. La victoria sobre la ciudad fortificada como la de Jericó no se logró con fuerza bruta, se logró con una fuerza de fe, un plan de batalla estructurado y planificado por el Señor Dios, porque Él nos enseña, esto lo enseña el Señor Dios en las Escrituras, y el resultado fue el derrumbarse las murallas hacia adelante, y los israelitas avanzaron directamente y tomaron la ciudad, demostrando así la fidelidad de Dios sobre ellos y la fidelidad del Señor Dios de sus promesas. Y este versículo, más hermano, es una lección para nosotros los creyentes. Este pasaje sirve
como un recordatorio de la victoria espiritual que se obtiene al confiar en el Señor Dios y obedecerle, obedecer sus mandamientos, incluso cuando el plan puede parecerse irracional o difícil de entender, pero al Señor Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Esto explica, entonces, este escritor, filósofo, Gantan, se queda, hace la pregunta, ¿y por qué cayeron los muros adelante? Porque Dios quiso que caigan adelante para que el pueblo de Israel, obediente a su palabra, Específicamente cayeron hacia adelante los muros. así hacia adelante, porque si caían para atrás, iba a obstaculizar la entrada. O caían hacia abajo, formando como un rampa de derrumbe. Exactamente, dice ahí. Entonces ellos entraron tranquilamente a la ciudad y la tomaron. Porque siempre cuando alguien, no sé si usted ha visto a su esposo tumbar una pared, y siempre los muros caen atrás. No sé si se han dado cuenta. Yo sí me he dado cuenta. Claro, Y porque es si algo hacen con el sobrenatural. combo, con un combo que cogen y comienzan a golpear, ¿Para dónde eh, cae? Para atrás, ¿no es puede que, cierto? claro, pueden caer para atrás o directamente cae derrumbándose la pared, a veces por pedazo caen así para atrás. Ya, entonces, pero aquí lo sobrenatural es que todos los muros eran una muralla y altísima y cayeron todos para adelante. Entonces, este es lo que nos explica Josué 6:20, ¿no es cierto? Entonces, escriban, mis amados hermanos. La arqueología no comprueba que las escrituras es la palabra de Dios. La arqueología no comprueba que las escrituras es la palabra de Dios, inspirada. Repito, la arqueología no comprueba que las escrituras es la palabra de Dios, inspirada e inerrante. Ya sabemos lo que es inerrante, ¿no? Inerrante, coma. Pero ningún descubrimiento arqueológico, ha desaprobado la veracidad y confiabilidad de las escrituras o de la historia del texto del Antiguo o Nuevo Testamento. Repito todo. La arqueología no comprueba que las escrituras es la palabra de Dios inspirada e inerrante, coma, pero ningún descubrimiento arqueológico ha desaprobado la veracidad y confiabilidad histórica del texto del Antiguo o Nuevo Testamento. Punto aparte. Entonces, aquí los arqueólogos se preguntan, y que las escrituras de la palabra de Dios no es inspirada, dice, es inerrante. No comprueban que fue Dios quien tuvo, o sea, siempre en lo que es lo sobrenatural, como cuando estudiamos que el Señor Dios utiliza supuestamente a Moisés y se abrieron las aguas, ¿no? Mucha gente dice que fue como un viento fuerte que abrió las aguas, pero ese viento, ¿quién lo hizo? Dios. Asimismo, aquí dice que la arqueología no comprueba que la escritura es la palabra de Dios.
Entonces, eso es lo que nosotros los apologistas que somos, tenemos que defender la veracidad de las escrituras. Amén, mis amados hermanos. Punto aparte. Amén. Un subtítulo. El carácter de Jesús se muestra como digno de confianza. El carácter de Jesús se muestra como digno de confianza. Vamos a ver, dice. El carácter de nuestro Señor Jesucristo es digno de confianza. ¿Por qué? Porque su vida nos enseña que es un modelo de virtud, un modelo de verdad, un modelo de justicia, un modelo de sabiduría, un modelo de amor y dominio propio. Y todo ese modelo es una armonía de la ley divina en la cual es el carácter de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y esta confiabilidad, amados hermanos, se manifiesta a través de la compasión, la humanidad. El Señor Jesús, cuando lavó los pies de los discípulos y la plenitud del Espíritu Santo, fue lo que llevó a hacer grandes cosas para poder cuidar de los demás. La veracidad y la justicia son sus pensamientos, su palabra, su acción. Y esto estaban alineados con la ley de Dios Padre. Y como se ejemplariza en sus actos, en hacer lo que queremos que nos hagan a nosotros. Como dice en el libro de Mateo 7:12, su sabiduría era profunda y abarcaba los tramos humanos y los propósitos divinos, mientras que su benevolencia se manifestaba en su amor, en su caridad hacia las personas, hacia todos nosotros. Él tenía un amor, una compasión sobre la humanidad. Se preocupaba de las personas y fue más allá de lo necesario para ayudar a motivar por la compasión. Él daba un ejemplo a sus discípulos. Era una clave que él hizo en lavarle los pies a ellos, demostrando un acto de humildad y servicio para sus siervos, enseñándole que ellos tienen que hacer lo mismo con su prójimo. O sea, La era regla de una oro. enseñanza La regla de oro. divina. La regla de oro. La regla de Dios, efectivamente. Mire, el impacto de su carácter en nosotros los creyentes es un modelo que tenemos que seguir. El desarrollo de un carácter similar a nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos que tener. Y esto es un proceso continuo de aprendizaje. Por eso estamos nosotros estudiando la palabra de Dios. No estamos aquí por gusto, estamos aprendiendo para esto nosotros aplicar en nuestro diario vivir espiritual. Y donde sea que estemos, no solamente en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo, vamos caminando, inclusive cuando vamos a comprar a los almacenes, tenemos que tener una educación saludando. Buenas tardes, buenos días, tenga la bondad. Este artículo, ¿cuánto vale? O sea, con educación. Eso es lo que hace el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Es un llamado a vivir con empatía, justicia y amor. Eso es una compasión, la bondad, la humildad,
una paciencia, una mansedumbre que tenemos que tener. Y esto nosotros tenemos que tenerlo con nuestra fe, y esta fe ponerla en acción. Confiar en nuestro Señor Jesús, que implica reconocer el carácter y la fidelidad que Él tiene, anclando la vida y la esperanza que Él puede proveer y sanar y amar y guiarnos en nuestro diario vivir, en nuestro camino en la cual estamos, en los caminos del Señor Dios. Ser digno de confianza. Nosotros, al limitar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, nosotros los creyentes podemos convertirnos en unas personas dignas de confianza, y en nuestra presencia reflejando la gracia de nuestro Señor Jesucristo y haciendo la voluntad que Él quiere que nosotros seamos. Seamos una carta de presentación. Amén, mis amados hermanos. Amén. Todo eso se refleja en una sola palabra, que es amor, un amor Amén. infinito, sin pedir Amén. nada a cambio. Así es, Así mi amado es. hermano. Así Toda es. toda la esencia de Dios. Entonces, lo que estamos estudiando es el carácter de nuestro Señor Jesús. Muestra una digna de confianza. Escriban, mis amados hermanos. Si los cristianos pueden convencer a alguien, si los cristianos pueden convencer a alguien de que la Biblia es tan confiable, repito, si los cristianos pueden convencer a alguien de que la Biblia es tan confiable en general como otros documentos históricos, tan confiable en general como otros documentos históricos, coma, entonces el próximo paso es ayudarles. Entonces el próximo paso es ayudarle a ver lo que dice el testimonio, a ver lo que dice el testimonio histórico acerca del carácter de Jesús. Punto seguido. Acerca del carácter de Jesús. Punto seguido. Si las escrituras son históricamente poco confiables, si las escrituras son básicamente poco confiables, coma, entonces no habría ninguna razón, entonces no habría ninguna razón para atribuir algún significado, de Jesús de Nazaret. Para atribuir algún significado de Jesús de Nazaret. Punto aparte. La Biblia históricamente confiable, la Biblia históricamente confiable, enseña a un Jesús históricamente real. Enseña a un Jesús históricamente real. Punto seguido. Y la Biblia no enseña, que Jesús fue simplemente un buen maestro. Repito, y la Biblia no enseña que Jesús fue simplemente un buen maestro. Punto seguido. En los relatos de los evangelios,
en los relatos de los evangelios, Jesús hace profecías. Jesús hace profecía, no solo de acontecimientos futuros. Jesús hace profecías no solo de acontecimientos futuros, como la destrucción de Jerusalén, sino de sí mismo, y de su propia obra, Punto seguido. Si él fue un verdadero profeta, entonces todas sus enseñanzas, deben tomarse en serio. En su famoso libro, Mero Cristianismo, C.S. Lewis, Carl Lewis, C.S. Lewis, ya sabe cómo se escribe Lewis, ¿no? Lewis, Lewis. En su famoso libro, Mero Cristianismo, C.S. Lewis alega que Jesús o bien fue un farsante mentiroso, un desquiciado lunático, o el mismísimo Dios, Señor. Punto seguido. Él hace esta declaración. Mire, este escritor, filósofo, C.S. Lewis, alega que el Señor Jesús fue un farsante, un desquiciado, un lunático o el mismísimo Dios. Esto alega este escritor Lewis en el libro Mero Cristianismo. Entonces, si busca ese libro, ahí puede también sacar algunas información sobre el deber. ¿Será que ese deber, el mando único deber, ese deber es muy importante para ustedes? Bien, punto aparte. Un hombre que fue simplemente un hombre y dijese la clase de cosas que Jesús dijo,
la clase de cosas que Jesús dijo, coma, no sería un gran maestro moral. No sería un gran maestro moral. Punto seguido. Sería o bien un lunático. Sería o bien un lunático. Igual que el hombre que dice ser Napoleón. Igual que el hombre que dice ser Napoleón. O en caso contrario, coma, o en caso contrario, coma, el demonio del infierno. Es preciso escoger. Mire, este escritor, C.S. Lewis, ese sí es bien ateo, endemoniado. Este habla en ese libro Mero Cristiano, disculpe la palabra que voy a decir, pero habla idioteces, que él mismo se contradice en creer o no creer en el Señor Jesucristo. Porque dice, lo que habla nuestro Señor Jesucristo, a él le parece absurdo, que son palabras de un lunático, y no tiene en su masa cefálica que las palabras de este hombre divino son palabras divinas, son palabras de un ser inigualable, de un ser más que filósofo, más que poeta. O sea, y este tipo escribe en su libro que no sé si alguien comprará eso. A la final los ateos, lo que habla cosas incoherentes este escritor, C.S. Lewis. Él Punto decía aparte. que Dios era mentiroso, que era loco. Lunático así, y después dice, o era el mismo Dios. O sea, Claro. no, Ella no dice define bien. ser Dios sabiendo que no lo era, O que sea, creyó ser Dios sin serlo, o sea, él mismo se contradecía. claro, una persona que compra esta clase de libro y se pone a leer y ve que ni él mismo sabe lo que está escribiendo, para mí es una persona ignorante. Y no sé si venderá estos libros de este tipo. Bueno, sigamos entonces. Punto aparte. O este hombre fue, mira, aquí mira lo que dice, o este hombre fue, coma, y es hijo de Dios. O sea, dice una cosa, luego dice otra cosa. O este hombre fue, coma, y es el hijo de Dios. Punto y coma. Mire lo que dice acá. O fue un loco o quizá algo peor. O fue un loco o quizás algo peor. O sea, él no tiene, en este libro veo que él no tiene una definición exacta. O puede ser como no puede ser. Quizás, no sé, qué sé yo. Para mí este libro es
es algo farsante este libro. Este escritor no tiene un sentido común de lo que escribe. O es o no es. Punto aparte. Puedes encerrarlo por loco, como puedes escupirle la cara y matarlo como a un demonio. Puedes encerrarlo por loco, coma. Puedes escupirle a la cara y matarlo como a un demonio, punto y coma. O puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. O puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios, punto seguido. Pero no caigamos en la simpleza, de decir que fue un gran maestro. Mire, se contradice, pero no caigamos en la simpleza de decirle que fue un gran maestro humano, un gran maestro humano, punto seguido. No nos dejó abierta esa posibilidad. No nos dejó abierta esa posibilidad. Punto aparte. Algunas personas afirman que Jesús histórico nunca existió. Algunas personas afirman que algunas personas afirman que el Jesús histórico nunca existió, coma, que fue una leyenda, Pero hay demasiada evidencia histórica y arqueológica, pero hay demasiadas evidencias históricas y arqueológicas que apoyan su existencia, que cualquier historiador acreditado, aceptaría que él no fue simplemente una leyenda, Bien, mis amados hermanos, son las 9 de la noche. Nos Hermana vamos a Willy. quedar